Dios los bendiga, ¿cómo están? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Bueno, ¿por qué no cierran sus ojos y vamos a iniciar con una oración? Padre, Señor, en esta noche te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, que nos bendigas con tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, Padre, a escuchar, a entender, a obedecer y a aplicar esta palabra en nuestra vida, Señor, Padre. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Guíanos a nosotros, a todos los que estamos aquí en esta noche aquí, Señor. Ayúdanos a entender en el nombre de Jesús, Señor, Padre. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Te damos gracias a ti. Gracias a los pastores, Señor, Padre, por lo que haces en ellos. Gracias por el pueblo que está aquí, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Y escuchamos tu palabra hoy, Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en la palabra de Hechos, capítulo 3. Vamos a estar leyendo y vamos a estar estudiando. Vamos a ver lo que el Señor tiene preparado en esta noche para nosotros. Vamos a estar poniendo la palabra en la pantalla para los que quieran leer. O si quieren buscar en su teléfono está bien, pero en la pantalla si está más grande. Hechos capítulo 3 y vamos a empezar del versículo 1 al 10. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijándose en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmó los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. ¿Por qué no dan un aplauso al Señor? Ahí vemos un milagro grande que sucedió en ese momento, y junto con el cojo alababa, adoraba, saltó, y él estaba lleno de gozo por lo que había sucedido. Amén. Vamos a estar estudiando ese pasaje. Cuando yo leía ese capítulo, yo podía escuchar y miraba cómo el Espíritu Santo me estaba revelando varias cosas. Y no sabía, dije: Señor, ¿cuál doy? Y yo cuando leía, yo miré varias cosas que yo había visto antes, pero el Señor me lo mostró de una manera diferente. Y pues yo las notas lo puse rápido y le puse porque quiero hablar de este tema, de todo lo que yo he recibido durante este capítulo. Primero vamos a pasar por los eventos que pasó, o el momento. Los momentos o eventos, lo que usted le quiera poner. Vamos a primero ver que vimos en el capítulo, en Hechos, que decía, primero yo veo que decía: traían al cojo a las puertas del templo. Yo miré cómo leía y escuché y entendí que lo traían cada día, estaba ahí en la puerta del templo pidiendo limosna. Y pues yo podía ver y estábamos like, ok, so estamos empezando por ahí. En cuanto leí ahí, el Señor ya me estaba revelando, me estaba platicando. I was like, ok, ya sé que me estás haciendo entender, Señor. Pero luego le seguía leyendo y podemos ver lo que sucedió siguiente. Juan y Pedro, los apóstoles, visitaban el templo. They visited the temple, named beggar and asked for charity. Yo escribí mis notas en inglés porque yo entiendo así, pero se las voy a leer y se las voy a predecir. Yo entiendo más el inglés más rápido, todo lo que escribí en inglés. Be patient mientras que traduzco, porque yo puse
what I saw next is that John and Peter, as they visited the temple, cuando iban al templo, pudieron ver que el cojo estaba pidiendo limosna, charity, cambio, dinero, como nosotros lo vemos todos los días. Vamos a la Cárdenas, vamos a la Walmart, vamos donde sea, podemos ver, hay gente que pide limosna, y eso el Señor nos revelaba, ok, ya estoy viendo ahí. Pero también podemos ver lo que sucedía al siguiente. Peter told him they didn't have money. Él le dijo, míranos, no tenemos dinero. No tenemos dinero. Y ahí pudo ver otra cosa que estaba sucediendo, que yo miraba. Le pedía dinero, y Peter, como a veces muchos de nosotros, a veces no tenemos dinero, pero tenemos algo especial que le podemos dar. Y ahí el Señor me empezó a hablar, y luego lo que miraba es siguiente, que Peter lo sanó. Pedro lo sanó, le dijo, yo tengo algo más mejor, en el nombre de Jesús, levántate. Y yo miré cómo lo sanó en el nombre de Jesús, y luego lo último que pude ver, que él se levantó con gozo, brincando, saltando, y fue al templo adorando. O sea, eso fue una señal de agradecimiento, porque no se da al Señor, Él merece toda la gloria. Y bueno, quería compartir rápido sus eventos, porque yo les voy a leer todo el capítulo, y lo voy a tratar de ser corto para no estar aquí mucho tiempo. Yo lo primero que el Señor me pudo revelar cuando leía, yo miraba 4 o 5 personajes en estos versículos. Los primeros 2 que yo miraba eran Pedro y Juan, los apóstoles, que Pedro, Peter siendo el hermano de Andrés, si no saben, Juan el hermano de Santiago. Lo primero que miraba, los 2 apóstoles. Ese es un personaje que yo miraba. El otro, el hombre cojo. Yo podía ver a lame person. Y luego el personaje, los testigos, los judíos, los que andaban, lo que vieron, lo que se sucedió, lo que vieron cuando el cojo fue sanado. Y otro personaje que yo pude ver, que cuando estaba leyendo y el Señor me empezó a hablar, que muchas veces que lo he escuchado, no habla la Biblia de este personaje, pero sabemos que algo ahí porque podemos ver, el cojo era un hombre paralizado de los pies. Y la pregunta es, ¿cómo llegó allí? Y podemos ver, la otra persona se trataba de los que trajeron al cojo a las puertas del templo. Y quiero platicar un poquito de estos personajes antes de brincar al mero tema, porque este tema yo le puse poniendo la atención a Jesús. Pero antes de ir allí, el Señor me estuvo hablando de esto, y yo pude ver de personajes, y eso a veces nos pasa a nosotros en la iglesia, especialmente cuando recién empezamos a ir a la iglesia, o cuando tenemos mucho tiempo estando, y nos puede suceder. Y a mí el Señor me estaba hablando, ¿qué personaje eres tú? What personality are you? What characteristics do you have? ¿Qué personaje eres? ¿Los personajes como los apóstoles? ¿Eres como el hombre cojo? ¿O eres los testigos? ¿O eres como los que llevaban al cojo? Y yo puedo entender lo que Pedro, los apóstoles, el personaje que ellos tenían es que ellos creían en Jesús. Ellos tenían fe en Jesús. Ellos ponían la atención a Jesús. Ellos creían y tenían una fe poderosa, que ellos sabían lo que tenían dentro de ellos. Como dice la palabra que nosotros somos, we are vessels, that we carry the glory of God. Y podemos ver que ellos entendían con entendimiento lo que cargaban adentro era la gloria del Señor. No tenían dinero, y ellos sabían que no necesitaban el dinero. We don't need the money to have money all the time. No tenemos que necesitar todas las cosas. Y yo lo que pude ver para resumir todo rápido, there's the apostles that carry the presence of God, that carry the power of God. Los que cargan el poder de Dios. Y luego está el personaje, el hombre cojo, que como muchos de nosotros vinimos al principio, vinimos pidiendo. Pero a mí el Señor me reveló como el cojo, que decía la palabra, lo traían cada día y lo ponían en la puerta y él pedía cada día. Y a mí me hizo entender, a veces nosotros también podemos tener ese personaje, that characteristics. Estamos pidiendo y pidiendo siempre que venimos a la iglesia, pero lo que yo pude ver que el Señor me hizo entender, no estaba pidiendo lo que él necesitaba. Bueno, él estaba pidiendo lo que él pensaba dentro de él, lo que él necesitaba. Dinero, limosna. A lo mejor para los biles, para los gastos. Podemos ver que he would come and ask, but he was asking for the wrong thing.
O sea, él primero estaba poniendo por primero ¿cómo se dice? Sus gastos, sus cosas de la casa. A lo mejor necesito dinero para comer, necesito dinero para pagar la renta, para algo, pero no estaba pidiendo, alguien me puede ayudar a sanar, alguien puede orar por mí. Y a veces eso me dice el Señor, ¿qué personaje soy yo? ¿Soy como el apóstol, cargando el poder de Dios, poniendo la atención en Jesús, dándole la gloria a Jesús? ¿O soy como el cojo que ando pidiendo lo que no necesito en el momento, ando pidiendo lo equivocado? ¿O somos como los testigos que nomás vienen y ven y se maravillan, pero es todo, ahí se termina? Andan viviendo por las emociones. No sé si usted ha visto, a mí me ha tocado ver cuando a veces, y me ha pasado y lo ha vivido, que a veces vivimos por las emociones, nos emocionamos, vemos cuando Dios hace milagros en otras personas, pero nomás nos quedamos asombrados y hasta ahí terminó. Nomás somos testigos y vemos, pero no experimentamos eso, no experimentamos esos milagros, no experimentamos que nos maravillamos y empezamos a ver al pastor, a los pastores o al predicador. Y me ha tocado ver mucho cuando hay predicadores famosos en el mundo, cuando van a un lugar se llena el estadio, se llena, la gente paga miles de dólares para ver un predicador, que siempre hay milagros, y las personas van y gastan dinero, pero cuando se van igual, porque nomás van y ponen la vista en el hombre que está haciendo el milagro. Y el problema es que no están viendo a Jesús. ¿De dónde vino ese milagro? ¿Amén? ¿Con cuál personaje somos? Y yo pude ver el otro personaje que el Señor me reveló. O somos esa persona que trae al cojo, pero lo dejamos afuera de la puerta. Espiritualmente, o sea, lo traemos a la iglesia, pero no lo guiamos, no lo ayudamos a recibir al Señor. No lo ayudamos y no lo guiamos a que reciba milagro, a que sea sanado. Nomás lo traemos a la iglesia, pero ahí lo dejamos. Y como si el pastor el domingo, cuando hablaba de la nueva persona que vino, hay que cuidar, ¿quién se va a encargar de cuidar esa nueva alma que vino? Decía el pastor, ¿quién se hace la responsabilidad de alimentar, de asegurar que todo esté bien, de orar? Y eso me recordaba cuando leí esto. La gente traía el cojo todos los días y lo ponían a la puerta, pero ninguno de ellos lo llevó adentro del templo. Ninguno de ellos, ven, para que sea sanado. Ven y crea la palabra. Podemos ver, yo pude ver esos personajes en esos eventos que pasó. Está Pedro y Juan, los que creen, los que cargan el poder. El hombre cojo que pide y pide, pero ahí siempre está nomás pidiendo y no hay ningún resultado. Estamos testigos. Los que ven, los que están adentro y se maravillan de los milagros, pero no experimentan esos milagros. Y están otros que traen a las personas, traen a las almas, pero no se encargan de cuidarlos, de discipularlos. Amén. Podemos ver allí, y Dios me hablaba qué personajes nosotros tenemos. ¿En quién estamos confiando? ¿En el predicador? ¿En los milagros nomás? Porque a veces cuando sucede un milagro nos maravillamos de la persona que pensamos que hizo el milagro. Y muchos, y yo he visto que este problema pasa alrededor del mundo, donde hay grupos de alabanza famosos y todo, donde nomás trabajan el puro movement, en el movimiento de alimentar y pump up a las almas, a hacerlos, ¿cómo se llama? Emocionalmente a levantarlos, pero no los guían creyendo en el Señor Jesús. Nomás los alimentan y los levantan en fuego, pero no los guían, no los cuidan. Y mucha gente empieza a ver la vista en esos grupos, en esos predicadores. Empiezan a ver y piensan que donde esté ese predicador, ahí nomás va a haber ese milagro, ahí va a haber poder. Y la gente se empieza a equivocar y empieza a poner la vista en personas. Como decía el pastor también, necesitamos poner la mirada en Dios. Y es lo que estaba pasando, que estas personas, estos judíos de los testigos, se maravillaron. ¿Por qué? Porque miraron al hombre sanado, lo miraron corriendo y brincando, pero se les olvidó de dónde vino ese poder. ¿Por qué no seguimos leyendo 11 al 26? Dice,
Y teniendo asidos a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo eso, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, he glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando este había resultado ponerlo en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, de ese que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado en esta semana completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí, y lo oiréis en todas las cosas que los hable. A toda el alma que no oiga al que profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, del pecado que Dios hizo con nuestros padres, del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu tierra, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendije, en fin, que cada uno se convirtiera de su maldad. Podemos ver ahí cómo Pedro les empezó a predicar y les empezó a hablar. Hey, ¿por qué están sorprendidos? Esos que miraron los milagros estaban sorprendidos y maravillados. Y Pedro miró la oportunidad y dijo: why are they surprised? Why are they amazed? Y aprovechó y dice: I'm going to preach to them. Les voy a predicar. Porque se ve que tú no has entendido. ¿Por qué nos maravillamos cuando vemos milagros? ¿Por qué nos quedamos sorprendidos? Y ellos se quedan sorprendidos porque les decía: hey, Jesús estuvo aquí en esta tierra. Él hizo milagros. Él hizo maravillas. Sanó, libertó, levantó, resucitó de los muertos. Y aún así la gente no creyó. Aún así la gente dudó. Y pensaron que lo hacía con poderes de demonios o cosas. Y él estaba diciendo, les dijo a la gente: hey, este poder, Peter told the people, the power that they had just witnessed viene de Jesús, no viene de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos se quedaban maravillados de Pedro y de Juan y decían: el poder no viene de mí. ¿Por qué te maravillas de mí? ¿Por qué te sorprendes? ¿Por qué me ves así? Pedro decía: viene del que vino a esta tierra y ustedes mismos lo mataron. Ustedes mismos lo entregaron. Ustedes mismos diciéndoles: si ya Jesús vino y hizo milagros aquí en la tierra, the people killed Jesus because of the ignorance. La ignorancia les decía: aquí está el poder del Señor Jesús. Peter told the people to repent of their sins. Le dijo: arrepiéntanse de sus pecados. Porque Pedro les decía: desde los tiempos de antes, los profetas desde antes venían anunciando la venida de Jesús. O sea, ya se iba a cumplir que iba a venir el Hijo de Dios, el que nos iba a salvar.
Pero aún así, cuando vieron el momento que estaba sucediendo todo, la gente no quiso creer. La gente negó a Jesús. Pero él les decía, ¿desde cuándo Jesús ya iba a venir? Los profetas también, ellos anunciaban que el poder viene de Dios. El poder no venía de ellos. Cada personaje que vemos, Abraham, Eliseo, Elías, los profetas, Samuel y hasta David reconocían que lo que ellos hacían venía del Señor, venía del Padre Celestial. Desde ese tiempo ellos venían diciendo, todo lo que hacemos viene del Señor y no de nosotros. Pero por años y por años pasa lo mismo y lo vemos en estas generaciones. La gente se le empieza a olvidar de dónde vienen los milagros, de dónde viene la sanidad, de dónde viene la libertad, de dónde viene todo eso. Lo que necesitamos saber y aplicar en nuestra vida, que our service for God is God's glory, not ours. Lo que hacemos, lo que venimos del Pedro le quiso entender, cuando sirven al Señor es para la gloria para Él, no para nosotros. Cuando predicamos, cuando tocamos en la alabanza, cuando ayudamos, saludamos en la puerta, cuando servimos la comida, lo hacemos para que la gente le dé la gloria al Señor, no para nosotros mismos. Y es que a veces esto puede pasar, y Pedro le estaba recordando, hey, no me vean así. Don't look at me like that. Give the glory to God. Denle la gloria al Señor. Reconozcan cuando nosotros somos usados, cuando el pastor trae una palabra. Yo veo que a veces como muchos se quedan sorprendidos. Y este domingo pude ver cuando el pastor estaba predicando, la palabra estaba dura, estaba fuerte. Y muchos miran al pastor o se enojan con el pastor o con la pastora cuando viene aquí. Y se nos olvida. La palabra no viene de ellos. ¿Viene de quién? De Dios, de Jesús. ¿Por qué? Porque somos usados por Dios. Todo lo que hagamos, lo que Dios nos dio, acuérdense, Jesús, el Señor, el Padre Celestial, nos da los dones, los talentos para predicar, para discernir, para hablar en lenguas, para tocar, para cantar, para predicar, para servir. Cada uno de nosotros somos buenos en una área que el Señor nos lo dio. Y nos dio para servir. Y Pedro y Juan les decían a ellos, hey, la gloria es para el Señor lo que hagamos. Our service for God is for God's glory only, and not ours. Y él les estaba demostrando que entendieran lo que Pedro estaba haciendo, porque la gente se quedó maravillado de él, que estaba reflexionando la vista hacia Jesús. Y lo que Pedro reconoció es que no quiero que me vayan a empezar a adorar, no quiero que me vayan a empezar a exaltar. Solo les digo, lo que yo hice viene de arriba. Porque Pedro sabía lo que cargaba. When we receive the attention for doing something in our Christian walk, cuando estamos caminando, siendo cristianos, y la gente nos empieza a ver, y empieza a ver las cosas buenas que hacemos, o las cosas buenas que nos suceden, nosotros tenemos esa oportunidad. Y es lo que Juan y Pedro aquí nos quieren enseñar. Cuando hay una oportunidad, cuando tú en el trabajo, en la tienda, alguien se maravilla de algo que te pasó, un milagro, o ve que tú eres diferente que los demás, ahí debemos dar la oportunidad para que no pongan la mirada en nosotros, sino que a Jesús. Necesitamos decir, okay, what I did is because of God. Y a mí me pasaba en el trabajo, nos pasa, cuando la gente ve y sabe que eres bueno en varias cosas, tienes una mentalidad diferente, y la gente piensa, like, oh, you're cool, you're good, you know how to do a lot of things. Y a veces nos quiere subir la bolita. I'm good. Y se nos olvida, no, es Jesús. It's God that works in me. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Esta semana tuve el privilegio de compartir con alguien en el trabajo. Y he empezado a hacer unas amistades allí que ¿cómo se llama esa amistad? Como coworker. Y hay un joven ahí, no joven, yo creo que de la misma edad de yo o menor.
he was telling me like, oh man, you're so cool, man, like we gotta get along, so no sé qué, y tenemos tiempo hablando, and he said, I'm gonna invite you to my parties, man, I'm gonna invite you to my parties. And he said oh, so you drink, what do you like to drink? Y ahí tuve la oportunidad, le dije, I don't drink. And Tom was like, oh, why not? And I was like, wow, primero porque yo era un alcohólico. Yo estaba adicto al alcohol y el Señor me salvó del alcoholismo. Y ahí tuve la oportunidad para decirle que el Señor vino a mi vida. I was like, yeah, I was an alcoholic, I was a drug addict, I was living in the streets. God came to me and He saved me. Y se maravilló porque no expectaba eso. Él a lo mejor expectaba una respuesta, oh, I don't drink porque no me gusta. Y yo sé que a veces nos pasa eso cuando nos dicen, ¿por qué no tomas? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no dices malas palabras? Oh, es que no me gusta. No, estoy tomando mi medicamento. No puedo tomar. No puedo fumar porque me da asco. No puedo hablar malas palabras porque mis padres me enseñaron a no hablar malas palabras. Cosas así, etc. Y ahí lo que Pedro y Juan nos hace entender que cuando la gente ve algo en nosotros, es la oportunidad que nosotros podemos usar para desviar la atención a Jesús. Y decirle, pues déjame decirte que Dios vino a mi vida hace mucho tiempo. Y se quedó maravillado y pues mucha gente no cree. Se rió un poquito, pero he was amazed. Y ahí ya entró la semilla y él ya sabe que Dios hizo algo. Y esa es la oportunidad que el Señor nos da cuando la gente viene a nosotros, se maravillan de un milagro que nos sucedió. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio que podemos usar. Que podemos usar no para que nos vean y nos aplaudan, sino que para que ellos vean a Jesús a través de nosotros. Y es lo que Pedro y Juan estaban haciendo. Hey, don't use your good words to steal God's glory. No usemos nuestras buenas obras, nuestros talentos, nuestro servir, lo que el Señor nos dio para robarle la gloria al Señor. Pedro y Juan estaban diciendo, pongan atención a Jesús. Si la gente se maravilla de lo que sabe hacer porque sabes mover una silla, sabes aspirar bien, sabes cocinar muy buenos tacos, los varones. Pero yo sé que es el Señor que los usa. ¿Amén? Yo siempre se los digo que me gustan los qué. Pero cuando la gente dice, hey, wow, haces un buen trabajo, pastor, es una palabra bien bonita, oh, el grupo de alabanza suena bien, etcétera, etcétera, lo que sea, lo que uno haga. Oh, ministerios de niños están haciendo un buen trabajo. Oh, ¿cómo se dice? Mujer renovada, hombres transformados. Yo veo que siempre a las mujeres les gusta esas dos services. Yo les digo services. Y deben que ver que es el Señor que viene y usa. La que está cargada ahí ¿para qué? Para que la gente pueda venir y recibir al Señor Jesús. Siempre cuando hay alguien que viene y se queda maravillado, usa esa oportunidad para que presentes a Jesús, tengas una conexión con alguien. Hey, I want to present to you Jesus. This is what He helped me in. You know, I know how to do this. I know how to preach. I know how to play. I know, cualquier etcétera sea tu talento que Dios te dio, tu don. Y pues yo sé que esa palabra es muy corta, pero yo lo entendí muy bien de esta manera. Necesitamos nosotros, como sirvientes de Dios, fuimos, y junto con el pueblo, fuimos comprados con la sangre del Señor Jesús. Fuimos comprados, we don't have anything to boast about. No tenemos nada de qué, ¿cómo se dice? Boast en español, cuando uno se quiere exaltar en uno mismo. ¿Cómo? No entiendo, no los escucho, pero ego, sí, se ha escuchado esa palabra. Hay muchas palabras que no entiendo español, pero eso es lo que Pedro estaba diciendo, que fuimos comprados con la sangre de Jesús. Y no es para que nosotros nos autoexaltemos, cualquier sea la palabra. We don't boast about ourselves. Y Apóstol Pablo también siempre decía, I don't like to boast about the things that I do. Porque él siempre hablaba del que andaba dentro de él y no era él. Sino he was like, it's the one that is inside of me. Amén. Y el Señor nos salvó a nosotros y nos dio talento, nos dio dones para usarlos para su gloria. ¿Por qué no pone usted de pie? Y quiero que mediten esto. ¿Qué personaje usted cree que es?
como los apóstoles, Pedro y Juan? ¿O es como el cojo, el hombre cojo, que viene y pide, pero nomás pide lo que él tiene?